¿Qué tal, amigos y amigas de Desde el Fondo? Hoy tenemos el placer de charlar con uno de los autores más interesantes y más importantes que tiene el Fondo de Cultura Económica en su colección popular. Eh, Tiene ya varios títulos en la colección popular, pero vamos a hablar de su más reciente. Acaba de salir, está recién salido del horno. El misterio de San Andrés. Bienvenido, Dante Liano, qué placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Imanol. Muchas gracias por los piropos inmerecidos, ¿verdad? Pero agradecidos también, ¿verdad? Claro que sí, no, muy merecidos. Requiem por Teresa fue todo ha sido, es todavía un éxito entre las salas de lectura y los clubes de lectura. Ha sido una novela que ha tenido un grandísimo impacto. El abogado de la señora, que tiene poco que salió. Y Sí. bueno, ahora estamos con El misterio de San Andrés, una novela Ujú. eh, que, que aborda con enorme precisión, con un conocimiento muy profundo, una de las grandes heridas, yo me atrevería a decir, de América Latina, aunque está la novela situada obviamente en Guatemala, pero creo que es una herida que atraviesa todo el continente, que es qué hacer con el mundo indígena al que hemos sistemáticamente despreciado, humillado, explotado, masacrado, no solamente durante la conquista y durante la colonia, que es un poco el discurso oficial, sino después. Y esto es lo que Claro. me parece enormemente interesante de la novela, cómo los proyectos de nación que surgen de las independencias en América Latina, incluido Guatemala, en esta idea de progreso, en esta idea de desarrollo, en esta idea de alcanzar este espejo, ¿no? Bueno, esta quimera del primer mundo, el mundo indígena nos estorba y ese mundo indígena entonces es silenciado y es explotado y es incluso masacrado, ¿no? El misterio de San Andrés trata de dos vidas que corren en paralelo, dos niños que se van haciendo adultos en circunstancias, en polos totalmente opuestos, a pesar de que están conviviendo en un mismo país, ¿no? Por un lado, Roberto, que es un poco el mundo criollo y el mundo mestizo, el mundo blanco, descendiente de italianos, y Benito, el mundo indígena, el mundo obviado, el mundo despreciado sistemáticamente. Esta herida atraviesa toda la novela. Ujú. Cómo es que decidiste abordar esta parte fundamental de lo que es nuestra historia, ¿no? Como América Latina? Pues mire, Imanol, las narraciones, las novelas, ¿no? Nacen por diferentes motivos, con diferentes estímulos, con diferentes historias. En el caso del misterio de San Andrés, la figura del protagonista, de uno de los dos protagonistas, ¿no? Que es Benito Xocop, es una figura que me persiguió por mucho tiempo y nace porque fui a una conferencia que dio aquí en Italia un cura, un cura indígena de Guatemala, que había sido perseguido durante la época de la guerra. Y entonces él andaba por Europa denunciando las masacres que había habido en Guatemala durante los años 80. Y la figura de ese cura me quedó, ¿no? Me quedó muy, muy fija y poco a poco fue convirtiéndose en un personaje imaginario que con ese nombre, Benito Xocop. Y ese personaje imaginario llegó al punto que yo lo podía ver, ¿no? Eh, fue creciendo. Y escribí un par de cuentos acerca de él. Escribí una prenovela también con él como protagonista. Llegó a cierto punto que el personaje se me impuso. Era necesario que escribiera la historia de Benito Xocop. A ese punto era necesario escribirlo. Esa es una parte del origen. La otra parte del origen es el hecho de que yo tengo muchos años de vivir fuera de Guatemala. Y Ujú. cuando tú vives fuera de tu país, tienes una perspectiva sobre tu país completamente diferente, ¿no? Como, digamos, dentro del país de uno sucede aquello de que los árboles no dejan ver el bosque, ¿no? Ujú. Estás tan dentro que no lo ves, no ves la perspectiva del país desde afuera. Verlo desde afuera es muy útil y sobre todo comienzas a hacerte preguntas
sobre qué es tu país. Le pasa a todo el mundo, no es una cuestión, digamos, personal, sino que es una cuestión que le pasa a todo el mundo que sale de su país. Se pregunta, ¿qué es? ¿De dónde vengo? ¿No? ¿Cómo es el lugar de donde yo vengo? Y eso me hizo leer mucho, muchísimo acerca de Guatemala. Hay una colección muy interesante que salió, que comenzó en los años 50 y después se siguió publicando, que se llamaba, estaba relacionado con el movimiento indigenista y se llamaba el Seminario de Integración Social Guatemalteco. Y esos volúmenes eran monografías sobre diferentes lugares de Guatemala. Me los puse a leer para entender cómo era la sociedad profunda, no la aparente, no la sociedad de la ciudad que siempre te engaña, es una especie de espejo deformante, mientras que allí se contaba la Guatemala profunda. Y entonces a un cierto punto tenía tantas historias que del desarrollo del personaje de Benito Chocop, que escribir una novela era verdaderamente necesario. Así nace El misterio de San Andrés. Es una novela histórica en cuanto a que está ubicado, bueno, años 40, ¿no? El dictador Ubico. Ubico, perdón, José Ubico, y es muy interesante cómo en el mundo, digamos, blanco, mestizo, está permanentemente la idea de progreso, ¿no? En la novela, ¿no? Y siempre con teorías eurocentristas, ¿no? Importadas de Europa, el maestro, por ejemplo, ¿no? El maestro alcohólico, que filonazi, y vemos cómo el dictador en un momento dado justifica cualquier tipo de acción brutal, siempre en nombre del desarrollo, el progreso y el crecimiento de la patria, de este discurso terrible que ha justificado cualquier tipo de barbaridad y bestialidad, ¿no? Y está muy bien prefigurado. ¿Qué tanto te toca? Porque, por ejemplo, este otro protagonista, el del mundo mestizo criollo, pues es un descendiente de italianos, como es tu caso. Entonces, ¿qué tanto hay ahí de la experiencia personal? Me imagino que mucho, ¿no? Yo sentía cuando estaba leyendo, bueno, porque te conozco un poco y sé que tu ascendencia, etcétera, creo que ahí también está atravesado también afectos y cuestiones muy personales, ¿no? De lo que significa ser un descendiente de migrantes en esa Guatemala, ¿no? Mira, tú sabes muy bien que una novela, lo último que puede ser es un tratado o de historia o de sociología. En realidad uno escribe una novela porque le gusta contar historias, ¿no? Claro. Le gusta contar buenas anécdotas y anécdotas divertidas. Se divierte uno escribiéndolas y espera que la gente leyéndolas se divierta también. Y esa es más o menos la primera finalidad de la escritura de la novela, que después arrastre consigo toda una serie de consideraciones de tipo antropológico, sociológico, histórico, es un segundo momento de la novela. Pero mira, había muchas historias que contar. Cuando tú hablas de Ubico, era un dictador muy pintoresco, como cruel, ¿no? Terrible, pero tenía ese lado que tienen los dictadores latinoamericanos de pintoresquismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ubico se sentía el papá de todos los guatemaltecos, tenía esa actitud de patriarca, ¿no? Esa actitud de padre de todos. Y entonces él recorría el país, tenía contacto directo con el interior del país. Pero ¿cómo lo recorría? Era aficionado a las motocicletas. Entonces él recorría el país en motocicleta y los pobres ministros que lo acompañaban en su recorrido por el país también tenían que ir en motocicleta. Ahora te puedes imaginar lo gracioso que podía ser ver venir todo ese montón de motocicletas que llegaban a un pueblo. Naturalmente advertía, porque era obligatorio que las autoridades lo recibieran en pompa magna, y no solamente, sino que le ofrecieran un buen almuerzo cuando él llegaba a visitar los lugares. Y si no le ofrecían un buen almuerzo, perdían el empleo, eran castigados, iban a la cárcel, porque como buen dictador no tenían medidas medias, ¿no? Es decir,
el que no le gustaba se iba al botes o tenía peores finales, ¿no? Con Ubico se aplicó la famosa ley fuga. Ya los ladrones decían, bueno, Sí. están libres, corran, y después les disparaban a la espalda, ¿no? De hecho, la novela parece, sí. Está en la novela, ¿no? Naturalmente, todo eso que estoy contando está en la novela, La novela, sí. porque el dictador era sangriento y al mismo tiempo muy folclórico, muy pintoresco. Ujú. Y era tan pintoresco que él creía que el pueblo lo quería. Cuando se levantó, porque Ubico cayó porque el pueblo de Guatemala se levantó, cuando se levantó, el tipo lloró porque no se esperaba No entendí. la rebelión de la gente, ¿no? Y todas esas cosas hay que contarlas, ¿no? Es decir, eh, se te sirve, si te gustan contar historias, el relato está servido, entonces tú solo lo cuentas, ¿no? Y bueno, la otra cosa es lo autobiográfico, en realidad, en parte autobiográfico. Es en parte autobiográfico porque la novela cuenta una masacre y está Sí. basada en una masacre de 1944 Ujú. en mi pueblo. Yo nací en Chimaltenango, en Guatemala, y muy cerca de mi pueblo hay otra ciudad que se llama Patsicía. Y Ujú. allí hubo primero una masacre de ladinos, los indígenas se levantaron contra los ladinos, y eso ha ocurrido infinitas veces en la historia de Guatemala, solo que no está en la historia oficial. Pero la rebelión de los indígenas en Guatemala es una constante a lo largo de la historia de Guatemala. Y naturalmente, cómo viene manejada la rebelión con la represión. En el momento en que yo estaba escribiendo esa novela, estaba ocurriendo lo mismo en el interior de Guatemala, Wow. solo que a nivel nacional. Se estaba actuando un genocidio en Guatemala Ah, claro. O sea, la de los 80. en los Hablas de 80. vale, vale, sí, Bueno, sí. yo escribí eso en Claro, los claro, años sí, sí, 90 sí, 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 sí. aproximadamente, ¿no? Entonces, pero contar lo que estaba ocurriendo inmediatamente no tenía muchos elementos. En cambio, sí tenía elementos para contar la masacre del 44 en Patsicía. Entonces, me documenté en lo poco que hay muy poco sobre esa masacre a nivel de documento oficial, Ujú. pero mi mayor documentación fue mi padre. Pues mi padre era, en el momento en que ocurrió esa masacre, era secretario de la gobernación departamental. Entonces, era testigo. Igual que el personaje. Entonces, el personaje no soy yo. El personaje es mi padre, que a lo largo de la infancia y la juventud nos contó todas las historias eh, de la época en la cual él fue primero secretario municipal de un militar y después el militar se lo llevó consigo cuando lo nombraron gobernador y él siguió siendo testigo de la historia, la pequeña historia, ¿no? De Ujú. que en realidad es la gran historia. Claro, sí, sí, sí. Entonces, digamos, este militar es el personaje que aparece en la novela, que a un cierto punto, con sus tragos, le confiesa al protagonista, mire, yo el día que no jodo a alguno no duermo tranquilo, ¿no? Sí, sí, sí. Es ese tipo de... Entonces, todas esas historias tenían que ser escritas. Sí, la novela está llena de momentos y de escenas muy, muy fuertes, como es en la cantina donde llega este militar, ¿no? Que acaba de aplicar la ley fuga y ¿Sí? presume, ¿no? Bueno, es una cantina prostíbulo. La novela está atravesada por el tema del alcoholismo. eh, y en eso me gustaría hablar un poco del mundo indígena que está retratado con una profundidad y una seriedad que a mí me gustó mucho, me parece muy, muy destacable el respeto, pero al mismo Ujú. tiempo el conocimiento a la hora de plasmar este mundo indígena, ¿no? Es muy interesante cómo estas dos vidas que corren en paralelo y que están en una misma geografía, pero que están separadas por siglos prácticamente de existencia, en una vemos como en el mundo criollo mestizo, pues el aprendizaje tiene que ver con el conocimiento occidental llegado de Europa, ¿no? La ciencia, etcétera.
pero vemos cómo también hay un proceso de aprendizaje y de adquisición de saberes y de conocimientos en el mundo indígena. Eso me gustó muchísimo, cómo Benito va con un maestro, ¿no? Que es el maestro de la comunidad, y el maestro les enseña los conocimientos que durante siglos ha estado en esa comunidad y que les ha permitido sobrevivir, ¿no? El conocimiento sobre las plantas, conocimiento sobre la agricultura, conocimiento sobre los animales, etcétera, que son saberes que el mundo mestizo, en general Latinoamérica, han despreciado sistemáticamente, pero que tú rescatas de una manera muy especial, porque hay una dedicación, hay un trabajo ahí de investigación, me parece a mí, Sí. y de plasmarlo con enorme detalle, y eso me gustó muchísimo. Háblanos cómo fue este proceso de ir adentrándote en este mundo que no deja de ser un mundo un poco ajeno, ¿no? Esa Para... es una cuestión muy importante, porque para un mexicano, para un guatemalteco, para un boliviano, para un peruano, la convivencia con el mundo indígena es obligatoria, no es obligada, porque uno uno nace en medio de dos culturas, la cultura hispánica, que es la cultura que han elegido las clases dirigentes para imponerla a todo el país, pero las culturas que a lo largo de los siglos, y eso es un milagro, eso es un gran milagro de América Latina, a lo Sí. largo de los siglos han hecho más que resistencia, una resiliencia. Han, eh, han tenido que sobrevivir dentro de un Estado moderno, liberal, progresista, cuando, como ha ocurrido también, ha ocurrido en México, ha ocurrido en Perú, ha ocurrido en todas partes. Sí, sí, en toda Guatemala Latinoamérica. es un micro ejemplo de eso que ha ocurrido, Totalmente. pero han logrado mantener costumbres, eh, religión, lengua. Es decir, mira que son 500 años de opresión, 500 años de escuchar de lo que es su cultura no vale nada, ¿no? Y sin Exactamente. embargo, y sin embargo, si tú vas sobre todo al interior del país, en Guatemala, la cultura, la cultura que hay en el interior del país es la cultura de los mayas. Muchas veces puede ocurrir que tú veas a un mercado y la mayor parte de los hablantes no es hispanohablante, Ujú. sino que es hablante de las lenguas mayas. Y eso te pone una gran pregunta. Conozco a mis connacionales. Si no sé una lengua de las 19 lenguas mayas, ¿me puedo considerar parte de esta nación? ¿O soy yo el extraño? Y esa es Ujú. la gran pregunta que se hace Roberto Cosenza a lo Ujú. largo de la novela, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo, eh, cómo conocer la profunda cultura de mi país sin idealizarla, sin poetizarla, Ujú. sino de alguna manera, conviviendo con ella? Y esa es la dialéctica que va a lo largo de toda la novela, pero es una dialéctica a través de una serie de historias que se van entrelazando. Y claro que desde el principio, creo que el lector adivina que la vida de Roberto, que está muy lejos de la vida de don Benito, a un cierto punto se van a juntar. Sí. La gran pregunta de la novela es, ¿qué sucede el día que ellos se van a juntar? Y eso es, digamos, la intriga de la Sí, novela. sí, sí, hay ese motor que no vamos a decir aquí qué sucede. No, por supuesto que no. No lo vamos a decir, pero sí, este paralelismo a mí me fascinó, ¿no? Bueno, que es un paralelismo engañoso porque en efecto van hacia un punto de encuentro, pero cómo van creciendo y cómo cada uno va experimentando la niñez, los aprendizajes, la Ujú. adolescencia, la sexualidad, cómo en cada uno de ellos, condicionados por su entorno y condicionados por su origen y condicionados por su educación, van experimentando, pero al mismo tiempo uno entiende que no dejan de ser adolescentes, que tienen pulsiones y que tienen Claro. necesidades. Y algo interesante que me parece también ya para ir cerrando la charla, me parece muy interesante que ya apuntaste ahorita eso, ¿no? No romantizas el mundo maya, en este caso,
el mundo indígena, no lo romantizas, y eso me parece también muy, muy interesante, ¿no? No hay como una especie de eso, de poetización y de sublimación del mundo maya, porque el mundo maya, por las circunstancias históricas, está atravesada por alcoholismos, por violencias, Claro. por machismos brutales, etcétera. Y están ahí también, lo reflejas, lo reflejas muy bien, ¿no? También, y cómo fue esto, porque sin querer, cuando al aproximar un tema tan delicado como este, ¿no? Como, bueno, contar el mundo indígena sin yo ser indígena, pero sí tener una cercanía, como bien decías, ¿cómo fue este proceso de entender que no había que romantizar este universo y había que plasmar también sus lados oscuros, también sus violencias, ¿no? Que están ahí latentes hacia el mundo ladino, como, ¿no? Es el mundo criollo y mestizo, ¿no? Que en Guatemala le dicen ladino, pero también hacia ellos mismos, ¿no? También está atravesado por los machismos, el papel de la mujer en esta comunidad, etcétera. Todo esto me parece que es muy interesante. ¿Cómo fue cómo escapaste de la tentación de romantizar y de plasmar como una especie de un pueblo puro, íntegro, y también complejizar, ¿no? La humanidad de este universo, ¿no? Mira, hay dos cosas. Una es el respeto. Eh, Al haber leído muchísimo sobre el mundo maya, entonces lo primero que te nace es un gran respeto hacia esa cultura, porque es una gran cultura, ¿no? Y además es una cultura milenaria y fundadora de la cultura latinoamericana. Entonces, a los representantes del mundo maya no les debes más que un gran respeto. Ujú, Entonces, usarlos para, mm, de alguna manera, hacer retórica no es respetarlo. ujú, Entonces, esa es la primera. Pero la otra cosa que me parece muy importante es una cuestión, aquí sí es autobiográfica. Yo nací en Chimaltenango, un pueblo que tiene como el 95% de la población que es cachiquel. O sea que mi infancia está en medio de cachiqueles. Yo me sentaba de niño delante de la puerta de mi casa y pasaban y pasaban y pasaban las señoras. Y recuerdo que lo poco que yo podía decir en lengua cachiquel era saludar ujú. a las señoras y a los señores, ¿no? Les decía kirika, tat, kirika, nan. Y ellos me contestaban kirika, tat, ¿no? Aunque yo era chiquito, pero la palabra es tat, ¿no? Para el hombre. Entonces, la gran pregunta es, habiendo crecido, habiendo en una sociedad en la cual la mayor parte de los habitantes son mayas, ¿cuánto tengo yo de maya? Porque no es una cuestión genética, es una cuestión cultural. Claro. Y efectivamente, viviendo afuera, creo que cerramos con lo que comenzamos. Ajá, sí, sí. Viviendo afuera, uno se da cuenta que tiene gestos, momentos, reacciones que Mm. pertenecen a ese mundo. Que aunque los blancos de Guatemala, los ladinos de Guatemala, se morirían de saber que tienen orígenes mayas, ¿no? Que tienen una gran cultura maya dentro, en realidad el descubrimiento de la novela es esa. Todos los latinoamericanos, todos los latinoamericanos, tenemos una profunda componente indígena de nuestro propio país, Ujú. aunque no nos gusta, aunque no lo Sí. querramos, pero en realidad es una de las grandes riquezas de la cultura latinoamericana. Entonces, esa novela es una búsqueda de esa, ¿qué tanto tengo yo? ¿Qué tanto hay en mí? Y es una pregunta que le hace al lector también. Ujú. ¿Qué tanto tienes tú, lector? De, no de sangre, porque no podemos hablar en esos Sí, términos, sí. ¿no? Ujú. Pero de Sí, entiendo. cultura, de la Claro. cultura de tu propio país, ¿no? Sí, hay una simbiosis al final y no es o sea, no son dos mundos que conviven de manera paralela, sino que hay una relación simbiótica y sincrética de alguna manera y Bueno, no podemos escapar de esto, ¿no? para ir cerrando, Imanol, también el hecho de que en los años 90 y adelante han surgido literatos, escritores, poetas mayas muy importantes y con los cuales a los cuales he conocido, con los cuales he dialogado
y hacia los cuales tengo un gran respeto. Entonces, también esa era como una vigilancia, ¿no? Porque esto me lo van a leer mis amigos mayas, ¿no? Claro. Yo tenía ¿cómo decir? Mucha precaución de ver Ujú. qué reacción va a tener un poeta como Humberto de Cabal. Claro. Afortunadamente tuvo una buena reacción, ¿no? ante la novela, y Ujú. eso fue como tener una especie de diploma, ¿no? Ya. De que la novela andaba bien. Certificado, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, no, sí se nota, ¿eh? La verdad es que en la lectura de la novela uno perfectamente palpa la investigación que hay y el profundo respeto con que te asomas al mundo maya, sin romantizarlo, insisto, que me parece muy importante, sobre todo porque estamos hablando de novela y la novela tiene que complejizar al mundo y no Claro, simplificarlo, y y tiene, entonces, y tiene que divertir, mi Manuel, tiene que entretener, tiene que ser de lectura hipnótica y agradable, y ojalá, ¿verdad? Ojalá que sea así. sí, totalmente. El Misterio de San Andrés es una novela que a las lectoras y lectores del Fondo de Cultura Económica les va a fascinar. Como ha encantado la Requiem por Teresa y el abogado de la señora de Dante Liano, un autor al que admiramos mucho y que agradecemos muchísimo que haya accedido a esta charla para Desde el Fondo. Un abrazo, Dante. Igualmente, gracias, Imanol. Un abrazo a todos en México. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto, sí.